Según este llamamiento de Hazur Anwar, quería hablar un poco hoy sobre la filosofía de la oración. Entonces Hazur nos ha pedido que debemos de empezar a orar o seguir orando por esta situación. Y la pregunta es que ¿por qué? ¿No? ¿Qué es la oración para nosotros? ¿Qué es la filosofía de la oración? ¿Y qué podemos lograr a través de las oraciones? Entonces, cuando nosotros vemos en el Sagrado Corán o buscamos en el Sagrado Corán la filosofía de la oración ante Allah, encontramos una promesa por parte de Allah que se encuentra en capítulo 40, versículo 61, donde Allah dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Y vuestro Señor dice: rogadme, yo responderé a vuestra oración. Entonces Allah aquí nos da una promesa. No solo es que la oración es algo que el ser humano hace por una necesidad intrínseca, ¿no? Para expresar sus sentimientos, sino que Allah dice que los que ofrecen oraciones ante mí van a recibir una respuesta por parte de Allah. Y Allah va a aceptar sus oraciones en alguna forma u otra. Entonces también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una ocasión también dijo que cuando el ser humano levanta las manos ante Allah, Allah no deja a esa persona sin una respuesta. Hasta que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah no quiere hacerlo así. Así que cuando el ser humano se levanta las manos, Allah siente que debe de hacer algo para esa persona. Entonces, Allah está esperando realmente que nosotros hagamos oraciones ante Él para que Él pueda aceptarlas. Entonces, esto es el poder de la oración. El poder de la oración se encuentra en la promesa de Allah y su garantía que va a aceptar las oraciones de los musulmanes. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, ha comentado mucho sobre la oración, su filosofía, su poder. Entonces quería también compartir hoy con ustedes algunas de sus proclamaciones al respecto. En una ocasión el Mesías prometido dijo que algunos tipos de milagros son en realidad la aceptación de la oración, la fuente de miles de milagros que fueron manifestados por los profetas y de las maravillas que han sido exhibidas a lo largo de los santos fue la oración. Y es a través del efecto de la oración que los acontecimientos extraordinarios muestran el poder del Todopoderoso. ¿Sabe usted o saben ustedes cuál fue el maravilloso acontecimiento que ocurrió en los desiertos de Arabia? Que cientos de miles de muertos revivieron en pocos días, y los que se habían corrompido a través de las generaciones tomaron el color divino, y los ciegos empezaron a ver, y las lenguas de los mudos empezaron a fluir con intuiciones divinas. Y tal revolución tuvo lugar en el mundo que ningún ojo había visto y ningún oído había oído antes. Fueron las oraciones durante las noches oscuras de alguien que había estado totalmente perdido o absorto en Dios, las que crearon un alboroto en el mundo y manifestaron tales maravillas que habían parecido imposibles en el caso de aquel desválido e ignorante. Tengo la experiencia de que el efecto de las oraciones es mayor que el del fuego y el agua. De hecho, en los sistemas de medios naturales, nada tiene mayor efecto que la oración. Entonces, el Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, nos indica que la oración no es algo sin valor. De hecho, entre todos los medios que una persona pueda aplicar o utilizar, sus manos, sus pensamientos, su diálogo, lo que tendrá más impacto y efecto son las oraciones sinceras ante Allah.
Entonces hay que aprovecharse de eso en esta situación en lo que estamos pasando. En otro lugar, el Mesías prometido alayhi salatu wasalam comenta: la humildad por sí sola no es suficiente para rezar, sino que se necesita rectitud, pureza, veracidad, certeza perfecta, amor perfecto y atención perfecta. También es necesario que el objeto por el que se reza no se oponga al designio divino para el bienestar en este mundo y en el más allá del suplicante o de aquel en cuyo nombre se suplica. Muy a menudo, a pesar de que se cumplen todas las demás condiciones, el objeto por el que se suplica se opone al designio divino y no hay nada bueno en su cumplimiento. Por ejemplo, si un niño pidiera a gritos que su madre le entregara un tizón encendido o una serpiente, o que le diera de comer un veneno, lo que parece agradable, la madre no cumpliría su deseo. Si lo hiciera, y aunque el niño escapara con vida, algún miembro suyo quedará inutilizado. Al llegar a la edad de la discreción, el niño tendría un agravio contra su insensata madre. Hay muchas otras condiciones en ausencia de las cuales la oración no merece ese nombre realmente de ser una oración verdadera. Y mientras una oración no esté inspirada por una espiritualidad plena y no existe una estrecha conexión entre aquel que suplica y aquel en cuyo nombre se suplica, hay pocas esperanzas de que la oración sea aceptada. A menos que exista la voluntad divina para la aceptación de la oración, todas estas condiciones no se cumplen y sigue faltando la atención plena. Entonces también para empezar a ver la aceptación de nuestras oraciones, hay que elevar nuestro nivel y grado de oraciones. Hay que tener todo lo que el Mesías prometido ha mencionado aquí: la rectitud, la pureza, la veracidad, la certeza perfecta en Allah, el amor perfecto y también concentración y atención perfecta en nuestras oraciones. En cuanto a cómo debe de ser el pensamiento de un creyente cuando está ofreciendo las oraciones, el Mesías prometido alayhi salatu wasalam dice: cuando se levante en oración, debe saber con certeza que su Dios tiene el poder de hacer todo lo que Él quiera. Entonces su oración será aceptada y usted contemplará las maravillas del poder de Dios que nosotros hemos contemplado y experimentado. Nuestro testimonio se basa en la vista y no es un mero cuento. ¿Cómo va a ser aceptada la súplica de una persona? ¿Y cómo va a tener el valor de rezar en el momento de grandes dificultades, cuando según él se le opone la ley de la naturaleza? A menos que crea que Dios tiene poder sobre todo. Usted no debe ser así. Su Dios es aquel que ha suspendido innumerables estrellas sin ningún apoyo y que ha creado el cielo y la tierra de la nada. Entonces pensaría tan mal de él como para imaginar que su objetivo está más allá de su poder. Tal pensamiento le frustrará. Nuestro Dios posee innumerables maravillas, pero solo las observan aquellos que se vuelven enteramente suyos, con sinceridad y fidelidad. No revela sus maravillas a quienes no creen en sus poderes y no les son fieles. Entonces también aquí el Mesías prometido explica que hay que generar una fe inquebrantable realmente en Allah y en sus poderes, y luego a base de eso ofrecer oraciones. También en un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontramos que Allah siempre acepta, ¿no?, la oración en una forma u otra, pero con ciertas condiciones. El profeta dijo que no hay nadie que pronuncie una súplica salvo que Allah le conceda lo que ha pedido,
o le impida un mal igual. Entonces, si Allah no acepta exactamente lo que es la oración, lo acepta en otra forma. Siempre hay un beneficio para el creyente. Siempre que no suplique por algo malo o el corte de los lazos del parentesco. Entonces también aclarando este asunto de que como a veces Allah acepta ciertas oraciones y ciertas no, el Mesías prometido dijo que a veces sucede que una persona suplica por algo, pero su súplica es el resultado de su ignorancia y estupidez. Desea algo de Dios Todopoderoso que bajo ninguna circunstancia puede ser útil o beneficioso para él. En tal caso, Dios Todopoderoso no rechaza su plegaria, sino que la cumple de alguna otra forma. Por ejemplo, un cultivador que necesita un buey para su arado acude a un gobernante y le pide un camello. El gobernante sabe que un buey le sería útil y ordena que se le dé un buey. Si esa persona dijera que no se le ha concedido su petición, sería una tontería por su parte. Pues si reflexionara, lo que ocurrió fue lo mejor para él. Del mismo modo, si un niño que contemplara marcas ardientes rojas se las pidiera a su madre, se las entregaría a una madre bondadosa y compasiva. Así a veces, en relación con la aceptación de la oración, se dan circunstancias en las que las personas impacientes y carentes de buena voluntad se convierten en la causa de rechazo de su oración. Entonces, eso también es otro asunto de que hay que seguir orando con paciencia para ver la aceptación de las oraciones. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una ocasión dijo que a uno de vosotros se le responderá siempre que no se precipite diciendo supliqué y no se me respondió. Entonces Allah, la promesa se va a cumplir, pero hay que llevar nuestro esfuerzo hasta el grado correcto para ver la respuesta de nuestras oraciones. En otro dicho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿a quién de vosotros se le abre la puerta de la súplica? Se le han abierto las puertas de la misericordia. Y a Allah no se le pide nada, es decir, más querido para él que se le pida al afía. Y el mensajero de Allah dijo: la súplica beneficia contra lo que golpea y lo que no golpea. Así que aferraos, oh adoradores de Allah, a la súplica. ¿Y qué es el afía? El afía es la protección de Allah y todo lo que Allah, con lo que beneficia a la humanidad. Entonces, cuando pedimos a Allah, debemos de buscar o pedirle su afía, es decir, sus bendiciones en distintas formas en nuestra vida. Entonces, debemos de empezar, si todavía no hemos empezado así, de ofrecer oraciones especiales por esta situación, lo que está ocurriendo. Debemos de empezar a levantarnos preferiblemente para ofrecer la oración de Tahajjud, si no, entonces mínimo una postración al día mínimo durante las oraciones diarias para la situación, lo que está ocurriendo en Palestina.